Buenas tardes. Que se escuche, que estamos contentos de estar escuchando la palabra del Señor. No hay mejor lugar. No hay mejor lugar para poder estar en este lugar. Ahorita decía Juan Gabriel, ¿verdad? Que podría estar uno en cualquier otro lugar, pero estamos aquí para poder escuchar la palabra de Dios y poder aprender lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, la plática de hoy lleva por nombre, ¿quién es tu gigante? ¿Quién es tu gigante? Y mira, ahorita hablaba Jovita del área de niños y Esmeralda hablaba de ser como niños. Hoy vamos a hablar de David y Goliat. David es uno de los personajes que más le gusta a los niños. Cuando tenemos héroes de fe, David se lleva la noche, se visten más de David. Pero ¿por qué digo que seamos como niños? Cuando tuve la bendición de poder servir en niños, y cuando tú te paras y le hablas a un niño, de una historia de la Biblia, es para el niño, y la palabra lo dice, que seamos como niños. Para el niño es como transportarlo, llevarlo a ese punto. Y por eso pueden ellos, hasta los ves emocionados. Y esta tarde seamos como niños para escuchar la palabra. Creamos la palabra tal como se escucha, como la dice, para poder entenderla un poco más. Y la plática de hoy, te digo, se llama ¿quién es tu gigante? Mira, algo que preguntaba en esta semana cuando tenía oportunidad de hablar con alguien, le decía, oye, hablando en el mundo cristiano, le decía, ¿tienes gigantes? ¿O tienes un gigante? Y había quienes me decían, creo que tengo varios. Y eso nos pasa en la vida. Se nos va presentando situaciones en nuestra vida que podemos ver esos gigantes cómo bloquean el camino. Aquello que hemos planeado, aquello que queremos hacer, de repente se levanta un gigante. Y cuando hablamos de eso, nos da temor. Yo les pregunto, ¿quién quiere tener un gigante en su vida? Levante la mano, ¿quién quiere tener un gigante en su vida? Nadie. Pero la realidad es que siempre vamos a enfrentarnos a gigantes. Y depende del concepto que tú tienes para ver un gigante, o qué es tu gigante. ¿Qué es tu gigante en tu vida? Ahora, vamos a empezar, vamos allá a 1 Samuel 17:3. Nosotros debemos de ver algo, que si nosotros se nos presenta un gigante, es porque tenemos la capacidad, Pablo al pueblo de Dios, si se presenta un gigante en tu vida es porque tienes la capacidad de poder vencer a un gigante. Ahí en 1 Samuel 17:3, vamos a empezar ahí. Y yo quiero que te puedas empezar a imaginar la situación de lo que estaba pasando. Dice en el 3, dice, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel, o sea el ejército, Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y había un valle entre ellos. ¿Qué decía? Que el pueblo de Israel, el ejército de Israel estaba de este lado, y de aquel lado estaba el otro ejército. Y dice que había un valle entre ellos. Entre ellos estaba un valle y estaban parados frente a frente. ¿Por qué estaban parados frente a frente? Porque iban a empezar la batalla. Ya se habían citado para poderse ver, para poder pelear en ese tiempo. Y dice en el 4, ya estaban todos listos. Si el ejército de Dios estaba parado ahí, es porque estaba preparado para la batalla. Ellos ya habían ido a pelear, ya estaban listos para pelear. Y dice, y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, y el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Ahora imagínate el tamaño de ese hombre, que estaban de lado y lado y estaban preparados para la batalla, cuando de repente el ejército ve que surge entre todos un gigante. Para que ellos pudieran ver, ese gigante era alguien muy grande. Entonces el ejército que estaba preparado para la batalla, de repente entre ellos surge un gigante. ¿Qué es lo primero que podemos ver? Cuando tú estás preparado, cuando tú te estás alistando para algo en tu vida, cuando estás llevando a cabo lo que tú sabes que tienes que hacer para tu vida,
en tu trabajo, en tu ministerio, en tu familia. De repente, lo que salió de ahí fue de repente, dice que salió un gigante. Cuando habla de repente quiere decir que a lo mejor el ejército no se esperaba eso, el ejército de Israel no se esperaba eso. Ellos pensaban, dije, pues vamos a pelear, estamos entrenados, sabemos lo que vamos a hacer, y confiaban en su victoria. Pero de repente sale un gigante y apareció sin que nadie lo llamara. Ahora vamos a nuestras vidas diarias. Cuando nosotros empezamos a llevar nuestra vida diaria, las cosas que estamos haciendo, planificamos para el futuro. Planificamos para el futuro lo que voy a hacer, cómo voy a vivir, pero nunca planificamos, nunca pensamos normalmente que se nos va a atravesar un gigante. Podemos ver el fin de lo que queremos hacer. Voy a llegar a este punto, pero de la nada debemos de estar siempre conscientes que el diablo, el enemigo, siempre va a ponernos obstáculos a través de cosas que el diablo no va a mandarte algo que tú puedas superar o que creas, sino el diablo te va a mandar algo que creas que no puedes superar, algo que a tus ojos, que era este gigante era algo visible, fue visible, algo que ellos vieran, que tuvieran temor. Era gente, ese ejército era gente de lucha, era gente de guerra. Entonces el diablo les mandó a algo con lo cual ellos ya estaban entendidos que podía ser peligroso, un soldado gigante para vencerlos. Ahora, y algo que debemos de entender nosotros es que ahora, aquí yo le hablo al pueblo de Dios, a nosotros, los que creemos. Nosotros, aunque no lo sabemos, en el momento en el que nosotros nacemos de nuevo, nosotros somos trasladados de derrota a victoria. Cuando yo paso y le entrego mi vida a Jesucristo, en ese momento, cuando yo antes de decir esas palabras donde digo te acepto como mi Señor y Salvador, yo estoy viviendo en derrota, porque estoy viviendo sin Él. Cuando yo acepto a Jesús, en ese momento yo soy trasladado a un lugar de victoria. ¿Cuál es el problema? Que aquello por lo cual yo fui entrenado toda mi vida o creí, está sembrado en mi mente, y en mi mente dice que hay cosas que yo no puedo vencer, pero cuando yo paso al reino de Dios, entonces yo lo puedo vencer. Miren, guarden ese lugar, pero vamos a 1 Corintios 15, 57. 1 Corintios 15, 57. Yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Y dice ahí en el 57, ¿ya llegaron? 1 Corintios 15, 57. Dice en el 57, pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por lo tanto, hermanos, viene y nos exhorta, por lo tanto, hermanos, dice, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Pero exhorta, me gusta cuando dice, por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes. ¿Qué es lo que nos está diciendo en su palabra el Señor? Nos está hablando a los cristianos, a los que creemos en Él. Dice, van a venir problemas. Por eso dice y exhorta, permanece firme. Porque va a venir un momento donde algo te va a querer tumbar, algo te va a querer hacer cambiar. ¿Por qué? Porque primero empieza diciendo que a través de Jesucristo, a través de lo que nosotros hicimos, imagínate esto, cuando tú naciste, cuando nuestra forma de pensar empieza a cambiar, cuando tú naciste de nuevo, tú cerraste tus ojos o dijiste una declaración, yo invito a Jesucristo a mi vida, ahora Él es mi Señor y mi Salvador. En ese instante fuiste equipado del poder del Hijo de Dios. El Señor te toma y te hace su hijo. Imagínate lo que significa ser un hijo de Dios. Entonces yo me muevo en la tierra a veces
sin entender quién respalda mi vida. Algo que debemos de no olvidar nunca en este instante es que dice a través de Jesucristo. A través de Jesucristo hoy tenemos la victoria. Dice, bueno, y de repente aparece ese gigante, ¿no? Ese gigante poderoso que siempre se va a mostrar de una forma, recuerda. Ese gigante se va a querer mostrar poderoso e invencible. Algo con lo cual te va a querer hacer temblar. ¿Qué es? Escucha, ¿cuál es la debilidad en tu vida por la cual el diablo te va a querer atacar? ¿Cuál es el punto vulnerable en tu vida con la cual el diablo te va a querer hacer que dudes que puedes obtener la victoria? A veces puede ser los hijos, la familia, el trabajo, el dinero, la salud, hasta la fe, donde el diablo va a querer y te va a mostrar algo muy grande con lo cual tú dudes que lo puedes lograr. Y dice ahí, continúa ahí en Samuel 17, en el 8, primera de Samuel 17, 8, y dice en el 8, y se paró, dice, sale ese gigante, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, al ejército de Israel, dice, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué se preparan para la batalla? Les dice, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Les dice, escoger entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y oyendo Saúl, dice en el 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y vinieron a gran miedo. 16, venía pues el filisteo por la mañana y por la tarde, y ahí sí lo hizo durante 40 días. Ahora imagínate, empieza a ver, el ejército dice que ya estaba preparado, porque todavía Goliat sale y les dice, ¿para qué se forman? ¿Para qué están ahí formados? Dice, sí, mejor vamos a hacer algo, mándenme a alguien y peleamos cuerpo a cuerpo. Ahora, aquí hay muchas cosas interesantes que pueden pasar en nuestra vida. Cuando dice que el ejército estaba listo y preparado, es que ellos ya sabían que iba a haber una batalla. Pero de repente sale una voz que representaba el temor de ellos. Y les dice a ese ejército que estaba preparado, ¿qué hacen así? Mejor mándenme a alguien. Primer cosa, a veces la voz del diablo, la voz del enemigo, ese gigante, puede ser tan fuerte en nuestras vidas que nos olvidamos para qué estamos preparados. Yo les puedo hacer una pregunta y si les digo, ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? ¿Y cuántos saben que Dios le ha dado la victoria? ¿Y qué pasa cuando el diablo se para adelante? O manda a alguien a decir, yo voy a vencer. ¿Qué es lo que pasa? En ese instante, la voz de él se vuelve más fuerte. Y sientes que eso golpea tu vida. Y ahí está el pueblo. Pero lo increíble es que aquellos que estaban listos para la batalla, dice ahí que se pararon ¿cuánto tiempo a escucharlo? Por 40 días lo hacía en la mañana y en la tarde, salía y les hablaba. ¿Y qué es lo que hacía? El ejército se agarraba, se paraba frente como si fuera la batalla, y ahora lo que estaban haciendo es que esperaban a que Goliat saliera para insultarlos, para espantarlos, por 40 días. Y podemos pensar, qué locura, ¿verdad? Qué locura. Pero si nos ponemos a pensar y vamos a ir a lo que ha pasado en nuestra vida, ¿te has puesto a pensar que a lo mejor por más de 2 años hemos estado parados escuchando que todos los días ese gigante llamado virus, todo se para todos los días, y a lo mejor te levantas en la mañana y te vas a empezar a arreglar y prendes la tele y escuchas las noticias y empiezan a decir en las noticias, hoy murieron tantos, el virus se evolucionó, ahora se volvió más agresivo, y empiezas a escuchar. Y entonces tú agarras y todos los días te levantas y empieza a tirar. Y empieza a tirar.
O a lo mejor llegas a tu trabajo y escuchas que la crisis está muy fuerte. Y que sabes que a lo mejor vas a perder tu trabajo. Y no nos damos cuenta a veces como ese pueblo, como ese ejército de Israel, que estaba parado, listos para escuchar lo que Goliat les iba a decir. Y a lo mejor tienes problemas dentro de tu matrimonio y escuchas y todos los días te pones a hablar y lo único que escuchas es que te dicen, ya, vamos a separarnos. Y entonces tú dejas que eso entre a tu vida. O tus hijos están mal y lo único que ves es lo que estás recibiendo y dejas que ese gigante... Y llega un punto donde no te das cuenta que no estás haciendo nada. El ejército de Israel no estaba haciendo nada más que prepararse para escuchar lo que el diablo quería que escuchara, para ir poco a poco, mermando la fe. Y llegaba un momento donde lo creían, porque cuando escuchaban qué decía que tenía el pueblo, el ejército tenía temor. Y el diablo quiere hacer algo. El diablo quiere presumir a través de ese gigante que va a mandar a tu vida, que tiene mucho poder, y te quiere mentar. Pero mira, ¿cuánto tiempo estuvo Goliat diciéndoles que los iba a destruir? ¿Cuánto tiempo? 40 días, 2 veces por día. ¿Y te has puesto a pensar que por qué en 40 días nunca los fue y los mató? ¿Por qué si era una lucha? ¿Por qué no cruzó ese valle, agarró su espada grandota y empezó a tumbarles la cabeza? Si decía que los podía matar y hacer pedazos. Te digo por qué. Porque no podía matarlos. Ese ejército de Israel era el ejército de Dios. Dios ya les había dado la victoria, estaban protegidos, los respaldaba Dios. Nada más que ellos no los creían. Ellos veían a un gigante, pero ese gigante, aún con todo lo que era un gigante, lo que sí entendía es que no podía matarlos, podía espantarlos. Y eso pasa con nosotros. Yo te voy a decir algo, quiero que hagan algo, pero háganlo. Pellízcate, no tengas miedo, tú te vas a saber hasta dónde te duele. Pellízcate. Ahora te digo algo, ¿te dolió? ¿Estás vivo? Quiere decir que el diablo, por más que lleva 2 años y meses diciendo que nos va a matar el virus, ¿qué crees? No lo ha hecho, ¿verdad? No lo ha hecho, ¿por qué? Porque no puede hacernos daño. Mira, puede ser que nos dé una pequeña revolcada, puede ser que nos duela, que nos vamos a sentir mal, pero te digo algo, no nos puede matar, porque aquel que nos compró es mucho más poderoso. Aquel al que le confiamos nuestra vida es más poderoso. Pero cuando Él empieza a menguar nuestra fe, que es lo que nos sostiene, la fe, cuando empieza a menguar nuestra fe, cuando empezamos a dudar de quién es Él en nuestra vida, entonces en ese instante le damos poder al diablo. Y el diablo empieza a engrandecer. Y nosotros empezamos a menguar. Pero mientras nuestra fe permanezca, el diablo no nos puede hacer daño. Y el diablo estuvo por 40 días golpeando al ejército de Israel con palabras y con temor, para que llegara un momento donde el ejército de Israel se rindiera aún sin pelear. Sin pelear. El ejército de Israel en ese punto, faltaba poco, yo creo, para que el ejército de Israel dijera, ok, nos rendimos. No vamos a poder, no hay alguien que pueda pelear contra ese gigante. Y es lo que él hace, el diablo, con mentiras nos quiere hacer daño. Y comprarle esa mentira, si hoy tú estás pasando cualquier situación en tu vida, cualquier situación en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, tu economía, tu salud, te digo algo, nada puede ser más poderoso que ese Dios al que le entregamos nuestra vida. Nada.
Lo único que Dios necesita es que nosotros confiemos en todo momento. Y en el momento indicado va a venir a rescatarnos, porque es su buena voluntad para nuestras vidas. Ahí mismo en Samuel 17:20 dice: se levantó pues David de la mañana, y ahí de repente entra en escena un muchachito. Dice: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas, que era lo que se dedicaba, él no era un soldado, no estaba preparado para la guerra, dice, al cuidado de un guarda, y se fue con su carga como Isaías le había mandado. Su papá lo mandó a dejarle lonche a sus hermanos al campo de batalla. Dice: y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daban gritos de combate. ¿Qué es lo que pasaba? Otra vez, como todos los días, el ejército se preparaba para salir y estar frente a frente para que los insultaran. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, el ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el viaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, el gigante, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Ahí está este muchacho, que llegó de una forma que no estaba preparado para estar en ese lugar. Se supone que él ni siquiera tenía que llegar hasta el frente de batalla. Había alguien encargado de recoger los lonches que les llevaban. Pero él escuchó y dice, corrió hacia el lugar donde estaba el conflicto. No tenía temor. Y dice, y todos los varones, ahí en medio de él escuchó eso él, y voltea a ver a todos los soldados y dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ahí es donde de repente el Señor va a buscar en medio del caos, va a buscar en medio del temor a alguien que esté dispuesto a creerle. No mirando las circunstancias, no mirando a la persona, no mirando aquello que puede ser más grande o más chico. Dios lo que necesita es a alguien que lo conozca. Es indispensable para nosotros conocer a Dios para poder confiar en Él. No puedes confiar en quien no conoces. Y David conocía a Dios. David tenía comunión con Dios, tenía tiempo con Dios. ¿Qué es lo que hizo el diablo con nosotros en la iglesia en general, no solo en Pavac? El diablo llega y de repente presenta, y esto es un ejemplo, porque hay muchas cosas que pasan en la vida, pero voy a hablar del caso de lo que pasó con el virus. Llega y utiliza los medios para mostrarnos un gigante a todos, y de repente de un día para otro, de repente hace un gigante. Yo me acuerdo cómo pasó. Yo me acuerdo que yo venía de Tlaxcala, había ido a comprar los juegos que están en el parque, allá en el parque para los niños, y venía de comprar los juegos. Y yo me acuerdo que venía ahí en el coche cuando de repente recibo una llamada de aquí de la oficina, y ya era el aviso que se suspendía todo, porque habían anunciado el virus que era mortal. Y ya cuando regresé a Pavac, prácticamente ya no pude entrar. Nada más tuvimos que dejar los juegos ahí e irnos. ¿Qué era lo que estaba? Seguía el campamento. Esos juegos por los que habíamos ido, estábamos preparándonos para el campamento. Y la realidad, ¿sabes qué pasó? El diablo nos agarró en curva, porque de repente paralizó todo. Entonces vimos un gigante que podía acabar con todo. Y así pasa en la vida de nosotros. Nos quiere agarrar en el momento menos esperado. Pero en este caso, cuando entra David en escena, David cuando oyó eso, David se indignó. Pero ¿qué es lo que pasaba? No mirando al pequeño, sino lo que había dentro de él. Lo que había dentro de él. Miren, vamos ahí mismo. No lo traigo en mi
Lo vamos a leer. Ahí mismo en el 17:32. Cuando David escuchó eso, ¿qué es lo que hizo? Corrió y dice, y dijo David a Saúl, fue a ver a Saúl, y dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Él llega y va a ver al rey. Y el rey, que estaba espantado, el rey de Israel, el jefe del ejército, llega este pequeño. Y llega ahí y le dijo, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Yo me imagino en medio de todo ese caos mental de él, viéndolo y diciendo, ¿qué me está hablando este muchachito? Y dice, dijo Saúl a David, no podrás ir tú en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o a un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese un oso, tu siervo lo mataba. Y ahí es donde empieza lo interesante en el corazón de él. Dice, y si este filisteo incircunciso se para contra uno de ellos, ¿por qué ha provocado al ejército del Dios viviente? Ahora él, ¿qué es lo que hace en ese instante? Él habla lo que cree y lo que le duele. Le dice, se ha levantado, se ha atrevido a levantarse contra el ejército del Dios viviente. Y ahí es donde empieza a surgir lo que aparentemente no tenía un propósito. David había sido preparado para no tener temor, para confiar. Esos leones y ese oso con lo cual él se había enfrentado. Ahora, te digo algo, a lo mejor ahorita lo leemos así, pero si ahorita se aparece un oso o un león por la puerta, quisiera ver quién es el valiente que corre a protegernos ahorita. Y David dice que él se enfrentaba por una oveja, si se llevaba una de sus ovejas. Y entonces cuando David, en esos tiempos en los que David pasaba cuidando las ovejas solo en el campo, era el tiempo en que David tenía comunión con Dios. Y David confiaba y conocía a Dios. Y entonces, en ese instante, cuando él escucha, surge lo que estaba en su corazón. Y así debe de ser en nuestras vidas. En nuestras vidas, cuando de repente viene ese gigante a destruir nuestra familia, o quiere destruir nuestra paz, o quiere destruir tu economía, ¿sabes qué es lo que tienes que pararte y decir? ¿Y quién eres tú? ¿Por qué vienes contra mi familia? ¿Cómo te atreves? David se indignó. Se indignó que siquiera pudiera existir esa idea. No vio al gigante. ¿Sabes qué es lo que vio David? Vio a Dios. Vio al que le respaldaba. Y en ese instante David va hacia el frente. ¿Y qué es lo que pasa en nosotros? En la actualidad tenemos el conocimiento de quién es nuestro Dios. ¿Dónde aprendemos de Dios? Aprendemos en nuestros grupos de casa, aprendemos en la iglesia, aprendemos en la oración, ahorita hay cursos. Y de repente vemos que el diablo quiere levantarse y vuelven a poner otra vez. Y ahorita volvemos a oír que se vienen restricciones. ¿Y qué hacemos? De repente tenemos la palabra donde recibimos y tenemos ese gigante de frente a nosotros. ¿Qué es lo que decidimos? Me acuerdo en la pandemia, me encontré unas personas de la iglesia, ya platicando con ellos, ya para ese punto ya habíamos abierto la iglesia y teníamos los grupos de casa. Y les dije, ¿qué? ¿Ya están yendo? Que los grupos de casa. Y me dijeron, no, pastor, ahorita no, porque hay mucho riesgo. Y que los niños, y dije yo, necesitamos, sus hijos necesitan, ustedes necesitan. Y de repente, pues no llegaron, y pasan unos días, y de repente veo una foto así que publicaron, donde fue cuando abrieron el cine, que dijeron, ya, pueden venir al cine, y de repente veo que sale una foto donde está así, con sus hijos. Al fin podemos reunirnos en el cine. Dije, ¿cómo? ¿Cómo? Y así hace el diablo y no nos damos cuenta.
Entonces el enemigo, el gigante, dijo: te doy permiso que vayas al cine. Y corres al cine porque ya te dio permiso. Pero como no te da permiso de ir a la iglesia, dices: no puedo ir, me tengo que cuidar. Y te digo algo, nos tenemos que cuidar. No digo que no digo que seamos imprudentes, no digo que no pensemos las cosas, no. Pero no puede ser más grande que nuestro Dios. Y en toda situación, en tu matrimonio el problema no puede ser más grande que tu Dios. Para tus hijos el problema no puede ser más grande que tu Dios para ellos. Él te dio una promesa. Y con la forma que vemos, es como empezar. Y te digo algo, y aquí es donde toma lugar el hombre. A ver, levanten la mano, ¿dónde están los hombres de familia aquí? Levanten la mano sin miedo. Bueno, te digo algo, así como reaccionó David, así como lo hizo David, es como tú y yo lo tenemos que hacer. A ellas en la casa, aún de repente se les puede entender que entre el temor por todo lo que viene, porque de repente oye que dice que en tu trabajo van a despedirte o que los hijos están hechos un caos. Puede ser, pero ahí es donde entra David. Y te levantas y les dices: momento, recuerda a quién le entregamos nuestra vida. Recuerde ahora de quién somos hijos. Y entonces tú tomas el control. El hombre es el que dirige. Y bueno, cuando hay mujeres solas, Dios te da esa facultad. Pero si tú diriges, me decía mi esposa hace unos días que platicó con una familia que conocemos desde muchos años, y su hijo lo conocemos desde pequeño, los vio y de repente les preguntó por el niño, tiene ya 13 años, y entonces se voltean a ver así como diciendo, hijo, y le dice como la esposa diciéndole al esposo: a ver, dile. Y dice el esposo: es que no quiso venir. Y dijo: ¡qué locura! Cuando tu hijo de 13 años manda, ahora él es tu gigante, al que no te atreves a decirle no, no hay opción. No hay opción. Tienes que ir a la iglesia. Y ahora él es el que gobierna en casa, el que dice si sí o no. ¿Y qué pasa? Dejas que ese gigante crezca y de repente no tienes control. Hombre, este es el tiempo en el que tu familia necesita que tú la dirijas, porque hay muchos gigantes que se van a presentar. Y la reacción que tú tengas, así como en el caso del rey, dice ahí que el rey tuvo temor, el mismo rey, entonces todo el ejército tuvo temor. Pero cuando ven que no hay temor, que hay seguridad y confianza, ¿sabes qué va a suceder? Van a estar tras de ti, te van a respaldar en lo que sigue, porque es lo que la familia necesita, que los guíes al camino correcto. ¿Y qué es lo que dice? Miren, yo lo voy a leer ahí en 1 Samuel 16:7. Cuando miraban a David, cuando el profeta andaba buscando quién iba a ser el rey de David, ya había un propósito, ya había un plan. Dios ya había puesto un plan para la vida de David, como lo ha puesto para tu vida. Existe un propósito que es agradable y perfecto para tu vida. Y dice ahí, y andaba buscando a quién iba a ser, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, porque llegó Samuel y vio a alguien y dijo: este es, mira, está grandote, está fuerte, está guapo, él ha de ser el próximo rey. Pero le dijo: Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón. Dice, y Eliab es el hombre, y Eliab no es el hombre que he elegido. ¿Sabes a quién eligió Dios para llevar a tu familia hacia el buen camino? No me eligió a mí, no eligió a Enrique o a la líder Esmeralda, a ti. Dios eligió a ti, hombre, para que dirijas a tu familia, y Dios eligió a ti, mujer,
para que ayudes a dirigir a tu familia. Y cuando tú entiendes eso, cuando entiendes que hay una voluntad de Dios para ti, entonces caminas con seguridad. Caminas con certeza, porque si entiendes quién es Dios, no vas a tener temor de hacer lo incorrecto, sino vas a saber que haces lo correcto. Y muchas veces queremos pelear con nuestros conocimientos, queremos pelear con lo que nosotros creemos. Te digo algo, ni tu profesión, ni tu dinero, ni tu conocimiento te ayuda a vencer a los gigantes. Te voy a decir qué es lo que ayuda a vencer a los gigantes. Dice en 2 de Corintios 10:4, dice, porque no, las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nosotros no vamos a pelear con lo que creemos, no vamos a pelear con nuestra mente o con lo que pensamos que es. Mira, te pongo un ejemplo en la actualidad, y ya pasó el tiempo, no lo hablo por eso, pero podemos oír que de repente hay una crisis, podemos oír que hay una crisis económica, o puede ser que pierdes tu trabajo, y te voy a decir, volteas hacia el lado, tú como hombre o como aquel que provee el hogar, y de repente miras esa situación y empiezas a tragar saliva, y empiezas a tener temor. Pero te digo cómo puedes derrotar ese gigante en el mundo espiritual. Diezma. Lo dice la palabra. Lo acaba de leer Esmeralda ahorita. Dice que entonces Él va a abrir las ventanas de los cielos y hará que sobreabunde. Pero no nada más eso, sino que dice que va a reprender. ¿A quién? Al devorador. Ahora tú estás venciendo al gigante en el mundo espiritual. No tienes que salir, yo no digo que no, hay que trabajar, pero no tienes que agarrar y salir y decir necesito mucho trabajo, no. Su palabra dice que de esa forma Él va a bendecirnos y va a reprender al devorador. Si confiamos en su palabra, entonces su palabra va a surgir y vamos a ver la victoria. Seguimos adelante. Ahora, otra cosa que movió a David para este tiempo fue alcanzar sus promesas. Es cierto, David se indignó cuando escuchó eso, se enojó y se prendió. Pero David también tenía cierta forma un interés que fue alcanzar sus promesas. Y dice ahí mismo también en 1 Samuel 17, ahora vamos al 25. Dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Y él se adelanta para provocar a Israel, y al que venciere, y ahí es donde de repente llama la atención de David también, dice, al que venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá, y esto es lo más padre, y eximirá de tributos, o sea, de impuestos a la casa de su padre de Israel. Imagínate dejar de pagar impuestos, hasta yo me le echaba a Goliat. Entonces David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará este hombre qué hará al hombre que venciera a estos filisteos y quitar el oprobio de Israel? Levantó el interés de David. Cuando David dijo, a ver otra vez, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer a este hombre si vence a Goliat? Dice, ¿quién es ese filisteo? Inmediatamente dijo, cuando sabía lo que le había prometido el rey, dijo, ¿quién es ese filisteo incircunciso? Volvió a decir, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se va a hacer con el hombre que lo venciere. Ahora te tengo una noticia. Aquí, nuestro rey nos ha prometido infinidad de bendiciones. Aquí, dice en Deuteronomio, que si obedeces
y pones por acción su palabra, ¿qué va a hacer? Dice que te van a alcanzar las bendiciones. Y empieza a decirte toda una serie de bendiciones que van a suceder en tu vida. Ahora, cuando tú lo lees y crees en sus promesas, lo que Él te promete, pero para llegar a esas promesas, nosotros debemos de confiar. Te digo cuál es la ventaja. Algo que era triste para Goliat, es que Goliat ya estaba vencido. Goliat ni siquiera era oposición. Y así es para nuestra vida. Nosotros ya estamos bendecidos desde el momento en que nosotros nacimos de nuevo, y es el poder del nuevo nacimiento. En ese instante nos quitamos de donde estaba esa nube de maldición y nos movimos hacia una nube de bendición. Y ahí están las bendiciones. Pero el diablo quiere poner nada más trabas en el camino para tomarlas, pero ya son nuestras, tal como se lo dijo a Josué. A Josué le dijo: lo único que tienes que hacer es ir y tomarlo, porque ya es tuyo. Y así es en nuestra vida. Y entonces David escucha eso y le entra pues con más ganas. Yo me imagino que la hija del rey pues ha de haber estado bastante guapa, ¿va? Ya de hecho, ya saqué hasta matrimonio, con billetes y con matrimonio. Entonces, a los ojos de David, Goliat se hacía más chiquito cada vez. Y aquí es donde nosotros tenemos que confrontar. Si tú quieres alcanzar las promesas de Dios, tienes que aprender a confrontar a los gigantes. Te decía algo hace rato. No debemos de ver los gigantes como problema. Los gigantes solamente, ¿sabes qué es lo que hacen? Los gigantes se paran enfrente de nosotros con un motivo, para no dejarnos ver las promesas que están atrás de ellos. Y entonces podemos estar nada más viendo al gigante y llega un momento que nos olvidamos de las promesas. Pero detrás de cada gigante están las promesas de Dios, aquello que nos ha prometido y que vamos a ir tomando poco a poco y arrebatando poco a poco para nosotros. Por eso es que no debemos de ver los gigantes como algo que realmente no va a poder hacer. Dice ahí en Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, dice, resistid al diablo, ¿y qué va a hacer él? Huirá, y lo dice su palabra. Entonces, si yo creo y confío en su palabra, entonces voy a hacer que él huya y poder tomar lo que es mío. Ahí mismo, vamos ahora a Samuel, ahí mismo, 1 Samuel 17:44. Dijo luego el filisteo David, ya cuando se agarra David, le dice el rey: ok, está bien, ve y pelea. Y se prepara David y se para y dice, y dijo luego el filisteo David: ven a mí y te daré, te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. En el 45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina. Y ahí es donde lo mata. Cuando le dice esto, mató a Goliat. Cuando le dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En el instante donde David reconoció quién lo respaldaba, Goliat ya estaba muerto. Lo único que tenía que hacer era completar el proceso. Pero esa es la parte que cuando nosotros entendemos quién nos respalda, quién sustenta nuestras vidas, no importa lo que venga. Yo creo algo firmemente, mira, cuando tú cruzaste esa puerta, Dios nos dio a Pabac una promesa. Nos dio a Pabac una promesa. Cuando tú cruzaste esa puerta, entonces tienes la oportunidad de que tu vida sea restaurada y tu familia sea integrada, porque ya está la promesa. Lo único que tú tienes que hacer es permanecer firme y creerlo, y no claudicar, y creerlo hasta que lo ves en tu vida hecho una realidad. Cuando tú lo crees, en ese momento David
obtuvo la victoria. Y mira, algo que es importante que debemos de ver. Yo les preguntaba, les decía hace rato que cuando estaba estudiando, yo me pregunté, ¿cuál es mi gigante? Yo dije, ¿cuál es mi gigante? ¿Qué es aquello con lo cual yo de repente veo y le saco vuelta? Y te digo algo, todos nos enfrentamos a un gigante. Todos nos enfrentamos a un gigante. Cosas con las cuales creemos que no las podemos vencer. Cosas con las cuales tratamos hasta de acostumbrarnos a vivir con ellas. Porque la ves y no te quieres enfrentar. Y entonces prefieres acostumbrarte a vivir con ella que enfrentarlo. Pero hay algo que nunca debemos de perder de vista. Porque podemos ver así, ese gigante y Dios. Pero hay algo que nos pasa, que a Dios no le tenemos miedo. Y el gigante le tenemos miedo. Entonces preferimos, sin darnos cuenta, como lo hizo el pueblo de Israel, alinearnos al gigante y aprender a vivir con ese gigante, que enfrentarte, que creerle a Dios y enfrentarte a Él. Miren, quiero que vayan a Jeremías 20, por favor. Jeremías 20. Dice ahí en el 20:10, Jeremías 20:10. Y dice ahí, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Dice, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si yo iba a claudicar, si se iba a dar por vencido. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pensaban destruirlo. Imagínate, yo quería pensar cómo estaba cuando estaba viendo todo eso que estaba sucediendo. Dice en el 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados de gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y dice en el 12, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Veo yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cuando yo estudiaba eso, pensé en algo. Dije, el único gigante que yo nunca debo de perder de vista es el Señor. Si yo miro constantemente ese gigante que está a mi lado y que dice ahí que pelea esa batalla, entonces todo lo que se presente después va a ser algo muy pequeño, muy pequeño. No podemos claudicar. Dice ahí que no nos permitamos claudicar, que permanezcamos confiando y en la fe y creyendo que por más grande que sea la situación que estás pasando hoy en día, aunque tú no lo ves, el Señor está ahí. Solamente necesitamos confiar. Confiar. Yo algo que estoy seguro que no va a volver a pasar, porque creo en lo que el apóstol ha cambiado, entendido en este tiempo, y lo creo. Es que nunca más el diablo le va a volver a hacer a la iglesia lo que le hizo en estos 2 años, porque es su propósito. El propósito es destruir a la iglesia, y lo que formó en este tiempo, su propósito era destruir a la iglesia. Hay gente que se fue hace 2 años, paró, dejó de venir y nunca regresó, que ya no regresó a la iglesia, que ya no regresó a su grupo de casa. Entonces ese propósito que Dios
tiene para su vida se ve truncado. Las promesas que Dios tiene en la palabra, como las tiene para todos, ya no se cumplieron o se detuvieron. Y hay gente que no regresó. ¿Qué va a pasar con nuestra vida hoy? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Porque te digo algo de lo que estoy seguro, que el diablo no va a parar. El diablo no va a parar. El diablo va a querer destruir la iglesia, y la forma de destruir la iglesia es destruyendo a las familias, alejándonos del conocimiento de Él. Y entonces cuando nos aleja del conocimiento, empieza a venir a nuestra vida duda, temor, incertidumbre. Hace rato me decían algo, me decía que a veces el gigante puede venir en nuestra vida con apatía. Simplemente creer que seguimos siendo buenos cristianos, pero sin tener que movernos ni esforzarnos. Simplemente apatía. Y nos acostumbramos a estar ahí sin querer más del Señor, sin querer más de Él. Y ese, como pudimos ver, no es el propósito de Dios. ¿Pueden subir, por favor? El propósito de Dios es que aprendamos a luchar las batallas y creamos en nuestro Dios, que Él va a estar con nosotros como poderoso gigante. Pueden ponerse de pie.